Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso de la Presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastel. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de las magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar válidamente esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura al orden del día. Con permiso de la Presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de derechos políticos del ciudadano según expediente TESIN-02/2015 JDP y 03/2015 JDP acumulados. Cuarto, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número TESIN-03/2015 RER. Quinto, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano según expediente número TESIN-04/2015 JDP. Sexto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los juicios para la protección de derechos políticos del ciudadano, según expediente número TESIN-02/2015 JDP y 03/2015 JDP acumulados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal, todos los asuntos serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación de proyectos de resolución conforme se hayan radicado, atendiendo al orden alfabético de su primer apellido. Por tal razón, estos expedientes fueron turnados a la magistrada Maisola Campos Montoya para la formulación del respectivo proyecto de resolución, por lo que pido a la magistrada que, ya sea personalmente o a través de su proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con la autorización de la Presidencia de mis pares, solicito al licenciado Andreyev Terraza Sánchez proceda a dar la cuenta de la ponencia. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave TESIN-02/2015 JDP y TESIN-03/2015 JDP acumulados, que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovidos el primero de ellos por Jaime Palacios Barrera y el segundo por Horacio Lora Oliva, en contra de la resolución del expediente identificado con la clave CNHJ-SIN-230-15, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el día 16 de noviembre de 2015, mediante el cual se declaró la invalidez de todo el proceso interno electivo de Morena en el estado de Sinaloa. Antes de entrar al estudio de los agravios, en el proyecto se realiza un estudio respecto a la causal de improcedencia, consistente en la oportunidad de la presentación de los juicios ciudadanos. En relación al juicio presentado por Jaime Palacios Barrera, se advierte lo siguiente: que el 17 de noviembre de 2015 tuvo conocimiento de la resolución impugnada y el 23 de noviembre de ese mismo año presentó el medio de impugnación ante este tribunal. De lo anterior, se advierte que la presentación del medio de impugnación fue ante este tribunal en apariencia 6 días posteriores al que se tuvo conocimiento del acto impugnado.
Al respecto, en el proyecto se considera que la presentación del medio de impugnación está dentro de los plazos fijados por la ley, señalando que el acto que se combate es ajeno al proceso electoral, por lo que es aplicable la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro plazo para impugnar actos emitidos durante el desarrollo de un proceso electoral que no estén vinculados a este, no deben computarse todos los días y horas como hábiles. Lo anterior es así, pues entre el 18 y el 23 de noviembre de 2015 transcurrieron 6 días naturales, entre los cuales se encuentran 2 días inhábiles, que son precisamente el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, por lo que al realizar el cómputo deben descontarse estos. Por lo que en el proyecto se concluye que el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, promovido por Jaime Palacio Barreda, fue promovido oportunamente. Por otra parte, en relación al juicio presentado por Horacio Lora Oliva, se advierte lo siguiente. Manifiesta en su escrito que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 30 de noviembre de 2015 y el 2 de diciembre de 2015 se presentó el medio de impugnación ante este tribunal. La autoridad demandada en su informe circunstanciado manifiesta que se le notificó el acto impugnado el 17 de noviembre del 2015. En el proyecto se advierte que existe una discrepancia entre lo manifestado por el actor y lo expresado por la responsable en su informe circunstanciado respecto a la oportunidad de la presentación del medio de impugnación, por lo que al analizar las constancias del expediente se desprende que efectivamente la autoridad responsable hizo del conocimiento del actor del acuerdo impugnado el 17 de noviembre de 2015, fecha que a partir de la cual deben computarse los 4 días para la presentación del juicio ciudadano y no así el 30 de noviembre, fecha que él manifiesta que tuvo conocimiento del acto impugnado. En el proyecto se concluye que en el medio de impugnación que nos ocupa fue presentado ante este tribunal 15 días naturales posteriores al que se le notificó, de donde deviene que aún en el caso de observar su solicitud de aplicar la tesis de jurisprudencia antes mencionada, no se obtendría como resultado por la oportuna presentación de la demanda. En consecuencia, es procedente desechar de plano por notoriamente improcedente el juicio ciudadano por no haberlo hecho valer en los plazos establecidos en la ley para su presentación. Así, en el proyecto se procede a analizar únicamente lo relativo a los planteamientos presentados por Jaime Palacio Barreda. En su escrito inicial, el actor manifiesta que el acto impugnado le causa los agravios siguientes: violación de la garantía de audiencia, omisión de la autoridad responsable respecto a la extemporaneidad de la interposición de las quejas, falta de fundamentación y motivación e incongruencia de la resolución impugnada y la indebida valoración de pruebas. Respecto al agravio de violación de garantía de audiencia, manifiesta el actor que el acto impugnado le causa perjuicio en su derecho al debido proceso, toda vez que en la notificación inicial del procedimiento de queja, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena omitió por el traslado los documentos que el quejoso aportó como prueba. Además, fue omisa en la notificación y o emplazamiento para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos o de una audiencia de conciliación, así como no proporcionar la asistencia legal, las cuales, de acuerdo al artículo 54 de los Estatutos de Morena, se debieron llevar a cabo. Adicionalmente, señala también que fue omisa la autoridad responsable al no correr traslado al promovente con los informes presentados por la Comisión Nacional de Elecciones, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y el representante propietario de Morena ante el INE, que la autoridad responsable tuvo a la vista al momento de emitir la resolución impugnada, por lo que en su opinión contraviene en su perjuicio los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de los Estatutos de Morena. En ese sentido, en el proyecto se impone el deber de dilucidar, en el caso concreto, si se observó o no la garantía de audiencia previa a la determinación impuesta por la responsable en la resolución impugnada. En principio, en el proyecto se realiza un análisis del artículo 54 de los Estatutos del Partido Político Morena, en el cual se establece, entre otras cosas, el procedimiento para conocer de las quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido político. Una vez establecido lo anterior, de las constancias del expediente se desprende lo siguiente. El 22 de septiembre del 2015 se presentaron 2 escritos de queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,
El 20 de octubre de 2015, la Comisión emitió un auto de admisión en el cual se notifica a Jaime Palacios Barreda, haciéndole del conocimiento de 2 escritos de queja para que en un plazo de 5 días emita su contestación, sí que conste en el expediente que se le corrió traslado de las pruebas que acompañan a los mencionados escritos. El 26 de octubre de 2015, Jaime Palacios Barreda hizo llegar a la comisión su escrito de contestación, en el cual solicitó a esta autoridad que se le corra traslado de las pruebas que acompañaron a las quejas para estar en actitud de formular su defensa. En relación a lo anterior, se desprende de autos y del análisis del acuerdo impugnado hecho por este juzgador que la autoridad fue omisa en relación a la petición hecha valer por el hoy actor en su contestación, pues no existe constancia al que en la resolución impugnada haga referencia a algún emplazamiento y o notificación para la realización de una audiencia de conciliación o para la celebración de una audiencia para el desahogo de pruebas de alegatos, ni tampoco se hizo de su conocimiento que en caso de requerir asistencia legal se la debería de proporcionar. Tampoco se advierte que la autoridad responsable haya corrido traslado a la hora promovente con los informes que solicitó y obtuvo de diversas instancias intrapartidistas. Aunado a lo anterior, el órgano responsable del informe circunstanciado se advierte que la autoridad no aportó elemento alguno que desvirtúe ninguna de las afirmaciones que el promovente incluyó en su medio de impugnación. En tales condiciones y dado que entre las constancias que obran en el expediente no existe prueba que desvirtúe las afirmaciones del actor en el sentido de que la notificación del inicio del procedimiento fue incompleta y por tanto deficiente, que no se realizó emplazamiento y o notificación para la realización de una audiencia de conciliación o para la celebración de una audiencia para el desahogo de pruebas de alegatos, que no se hizo de su conocimiento que en caso de requerir asistencia legal y en consecuencia hubiera tenido la posibilidad de defenderse en el procedimiento, se tiene por ciertas tales afirmaciones. Por lo anteriormente analizado y expuesto en el proyecto se concluye que se vulneró la garantía de audiencia y debido proceso prevista constitucionalmente en los instrumentos internacionales y estatutarios, puesto que el actor no estuvo en aptitud de comparecer a las fases de dicho procedimiento posteriores al acuerdo de admisión a las quejas en defensa de sus intereses. Por tales consideraciones, al demostrarse que no se cumplieron las formalidades esenciales del debido proceso por parte de la autoridad responsable, en el proyecto se estima fundado el presente motivo de disenso y acreditada la violación a la garantía de audiencia. Así, al declararse fundado el agravio, para este tribunal es suficiente para tener por colmada la pretensión del actor y por lo tanto revocar la resolución requerida en el expediente CNHJ SIN 230-15, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Establecido lo anterior en el proyecto, se expresa que resulta necesario examinar los demás puntos de agravios en razón de que, al revocarse el acuerdo impugnado, el análisis del resto de los agravios no aportaría elementos para una conclusión distinta a la anterior. Así las cosas, al haberse revocado el acto impugnado por violación a la garantía de audiencia y al debido proceso, en el proyecto se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reponer el procedimiento de las quejas por lo que corresponde a Jaime Palacios Barreda, para que se le emplace debidamente acerca de la admisión de las quejas presentadas en su contra, corriéndole traslado de todos sus anexos con la finalidad de que se le respete su garantía de audiencia y esté en posibilidad de defenderse, así como continuar en el procedimiento establecido en el artículo 54 de los Estatutos de Morena hasta su debida conclusión, dejando a salvo sus derechos político-electorales intrapartidistas. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguien desea participar pronunciándose sobre el mismo, a favor de levantar la mano. Adelante, magistrada ponente. Con el permiso de mis compañeras y de mis compañeros magistrados. Creo que con lo expresado por el secretario de Estudio y Cuenta queda claro el contenido y los alcances del proyecto que ponemos a su consideración. Para resolver la controversia intrapartidista planteada por el ciudadano Jaime Palacios Barreda, en contra de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con su proceso de renovación de la estructura directiva en el estado de Sinaloa.
No obstante la claridad de la cuenta, quiero referirme en lo general a lo trascendente de lo que hoy resolvemos. No por lo que se refiere al caso particular de estudio, sino en general, por dos elementos fundamentales. El primero es que este tribunal resuelve por primera ocasión en su actual integración un asunto interno de un partido político nacional. Con ello, estoy segura, se inicia el camino para que la actuación de las dirigencias partidistas nacionales y locales se orienten permanentemente por el camino de la legalidad y el respeto, tanto a los derechos de los militantes como a la garantía del debido proceso, que es un derecho fundamental. Caminamos, pues, hacia el fin de la discrecionalidad al interior de los partidos políticos. Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, deben de respetar los derechos fundamentales de sus militantes, mediante el establecimiento de procedimientos que cumplan con las garantías procesales mínimas. Pero no basta que los estatutos y reglamentos partidistas incluyan procedimientos con esas características. Es necesario también que los órganos intrapartidistas encargados de la función jurisdiccional aplicable a sus militantes respondan éticamente al imperativo de justicia mediante la aplicación estricta de tales procedimientos. Los militantes tienen derecho a que en todo momento los partidos políticos observen la garantía de audiencia antes de emitir cualquier resolución, a realizar cualquier acto que pudiera tener como efecto la privación de sus derechos políticos electorales de sus afiliados, sean estos de origen constitucional, convencional, legal o estatutaria. Por ello, debe de garantizarse que tengan siempre la oportunidad de aportar elementos de prueba para una adecuada defensa y la posibilidad de ser oídos y vencidos en el procedimiento. Es cuanto. Muy bien, magistrada Marisol, ¿alguna otra intervención que quisieran hacer? Magistrado Diego, adelante. Sí, coincido y comparto el proyecto que pone en consideración la ponencia. Definitivamente, previo a la emisión de cualquier acto administrativo de parte de un partido político, deben de colmarse las garantías previstas en el artículo 14 y 16 constitucional. En este caso, la garantía del debido proceso, la garantía de audiencia que fue trastocada para dar oportunidad al afiliado precisamente a su defensa. Comparto plenamente el contenido de la sentencia y solo quería referirme específicamente a este punto particular. La vida intrapartidaria dentro de sus procedimientos internos definitivamente se tienen que colmar estos requisitos indispensables para darle oportunidad a los militantes a tener una defensa adecuada. Sin esa defensa adecuada se trastocan sus derechos partidarios, sus derechos políticos electorales. Eso es mi comentario en ese sentido. Muchas gracias. Bien, pues, ¿alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido a la Secretaría General que tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Acompaño el sentido del proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con el proyecto. Magistrada Maleticia Montoya Gastero. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del Auspicio para la Protección de Derechos Políticos del Ciudadano, según expedientes número de 5-02, diagonal 2015 JDP y 03, diagonal 2015 JDP, acumulados, ha sido aprobado.
En consecuencia, en los juicios para la protección de derechos políticos del ciudadano, según expediente número PECIN 02/2015 JDP y 03/2015 JDP acumulados, se resuelve. Primero, se desecha por notoriamente improcedente, se acumula el expediente PECIN 03/2015 JDP interpuesto por Horacio Lora Oliva, altiverso, medio de impugnación, que motivó la integración del expediente PECIN 02/2015 JDP interpuesto por Jaime Palacios Barrera por haber sido presentado primero en tiempo. Segundo, se desecha por notoriamente improcedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos por Horacio Lora Oliva, identificado con la clave PECIN 03/2015 JDP en virtud de haberse presentado en forma extemporánea. Tercero, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos por Jaime Palacios Barrera, identificado con la clave PECIN 02/2015 JDP en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así en la vía y términos adecuados. Cuarto, es fundado el agravio expresado por el recurrente de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la misma sentencia, por lo que se revoca el acto impugnado en el expediente CNHJ-SIN-230-15 de fecha 16 de noviembre de 2015, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por el que se declaró la invalidez de todo proceso electivo de Morena en Sinaloa. Quinto, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reponer el procedimiento de las quejas por lo que corresponde a Jaime Palacios Barrera, para que se le emplace debidamente acerca de la admisión de las quejas presentadas en su contra, corriéndosele traslado de todos sus anexos con la finalidad de que se le respete su garantía de audiencia y esté en posibilidades de defenderse, así como continuar con el procedimiento establecido en el artículo 54 de los Estatutos de Morena hasta su debida conclusión. Sexto, notifíquese en sus términos. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número PECIN 03/2015 Conforme lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal, todos los asuntos serán distribuidos entre los magistrados y las magistradas para la formulación de proyectos de resolución conforme se hayan radicado y atendiendo al orden alfabético de su primer apellido. Estos expedientes fueron turnados a la magistrada Verónica García Ontiveros para la formulación del respectivo proyecto de resolución, por lo que le pido a la magistrada que, ya sea personalmente o a través del proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Gracias, magistrada presidenta. Para dicho efecto, cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz, secretario de Estudio y Cuenta de esta ponencia. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 03/2015 interpuesto por Ignacio Íñiguez Salomón en su carácter de coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional del Partido Humanista, en contra del acuerdo IEES/CGE 028/15, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el día 18 de noviembre del 2015, en el que se niega la solicitud de acreditación realizada por el Partido Humanista para participar en el proceso electoral local 2015-2016. El recurrente señala en su escrito de demanda que acude a esta instancia a interponer recurso de revisión en contra del acuerdo anteriormente señalado, el cual dice fue hecho de su conocimiento el día 26 de noviembre del 2015, lo que a su juicio se hace constar en el acuso de recibo que le fuera remitido por el coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno Estatal de Sinaloa del Partido Humanista, en el juicio de fecha 25 de noviembre de 2015. Por otra parte,
La autoridad demandada, al momento de rendir el informe correspondiente, expone que notificó al Partido Humanista con fecha 18 de noviembre de 2015 todo lo anterior, y haciendo un análisis del asunto en que se ocupa, este tribunal considera que el Instituto Electoral, a través de diferentes medios, hizo del conocimiento del partido actor el acuerdo impugnado. En primer término, realizó la notificación al Partido Humanista el 18 de noviembre de 2015, así como la publicación ordinaria en estrados de los asuntos acordados en la sesión de fecha 18 de noviembre de 2015, en el cual se incluía el acuerdo impugnado, debiendo precisar además que esta permaneció publicada hasta el 23 de noviembre de 2015, fecha en la que le fue retirada, dejándose constancia de que hasta esa fecha no se había interpuesto medios de impugnación en contra de ninguno de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria. Por último, con fecha 20 de noviembre de 2015, a solicitud del Instituto Electoral demandado, fue publicado el acuerdo impugnado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Por lo anterior, es viable concluir que el partido interesado tuvo conocimiento real de la determinación y de que le fue comunicada a través del oficio el 18 de noviembre de 2015, lo cual resulta acorde con los principios de certeza, seguridad jurídica, ya que de esa manera la parte interesada quede en la aptitud legal de proceder en forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos. Por tal circunstancia, el plazo de 4 días para interponer el recurso de revisión empezó a correr a partir del día siguiente a la fecha de conocimiento, es decir, el 19 de noviembre de 2015, feneciendo dicho plazo el 22 de noviembre de 2015. Ahora bien, en el presente caso y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el medio de impugnación fue interpuesto el 30 de noviembre de 2015, 8 días posteriores al vencimiento del término, situación por la cual, para este tribunal, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 42, fracción tercera, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, relativa a la presentación extemporánea por medio de impugnación. Por lo tanto, en el proyecto se propone desechar de plano por notoriamente improcedente el presente medio de impugnación. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguien desea participar, adelante, magistrada ponente. Gracias, magistrada presidenta. En los términos de la cuenta, el proyecto propone un desechamiento de plano de la demanda por haberse presentado de manera extemporánea. Resumiendo la cuenta, el acuerdo impugnado se notificó al partido por oficio el día 18 de noviembre de 2015 y el recurso se presentó el día 30 del mismo mes y año. Consecuentemente, computando el término a partir del día siguiente de la notificación por oficio, reitero, por oficio en el domicilio señalado para tales efectos, tenemos que el recurso fue presentado con 8 días de manera posterior al vencimiento del plazo. También se resalta en el proyecto que a manera de abundamiento, que de manera adicional a esa notificación por oficio, también se publicó el acuerdo impugnado en los estrados del órgano administrativo electoral el propio día 18 y se publicó en el periódico oficial posteriormente el día 20. En cualquiera de esos parámetros, la cuenta determina extemporáneo la presentación de la demanda. Es todo, magistrada presidenta. Gracias. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado, por lo que pido a la Secretaria General que tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Sí, a favor. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con el proyecto, a favor. Magistrada Maleticia Montoya Gastela. A favor del proyecto.
Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente TESIN-03/2015-REF ha sido aprobado. En consecuencia, en recurso de revisión identificado con el expediente TESIN 03/2015-REF, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se desecha de plano por notoriamente improcedente el recurso de revisión promovido por el ciudadano Ignacio Iris Salomón, coordinador nacional de la Junta de Gobierno del Partido Humanista, por las consideraciones hechas en el segundo considerando de la presente sentencia. Segundo, notifíquese en sus términos. Ahora bien, en el quinto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente número TESIN 04/2015 JDP, que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal, todos los asuntos serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación del proyecto de resolución conforme se hayan radicado y atendiendo al orden alfabético de su primer apellido. Estos expedientes fueron turnados al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez para la formulación del respectivo proyecto de resolución, por lo que pido al magistrado que, ya sea personalmente o a través de la proyectista adscrita a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno del proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias. Le pediría a la licenciada secretaria de Estudio y Cuenta, Nixia Yamel Ábalos Bañuelos, que nos apoye con la cuenta correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TESIN-04/2015 JDP, interpuesto por el ciudadano Jesús David Valenzuela Zavala, en contra del acuerdo IES/CG 018/2015 de fecha 18 de noviembre del 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que aprobó los lineamientos, el módulo único de estatutos y la convocatoria para el registro de candidatas y candidatos independientes para el proceso electoral local 2015-2016, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Del escrito inicial de demanda presentada por el ciudadano se advierte que el actor argumenta dos conceptos de agravio. Como primer agravio, señala que le causa perjuicio el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, inciso H, 23 y 28, incisos D y E, de los lineamientos aplicables para el registro de candidatas y candidatos independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el sistema de mayoría relativa para el proceso electoral local 2015-2016, ya que al emitirlos, la autoridad administrativa electoral excedió sus facultades reglamentarias, pretende legislar y legisla, con lo cual infringe las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14, 16 y 116 fracción cuarta, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que toca el numeral 14, inciso H, que dispone que debe acompañarse copia simple, legible, del anverso y reverso de la credencial para votar vigente de todos y cada uno de las y los ciudadanos que suscriben la cédula de respaldo, para este juzgador, contrario a lo esgrimido por el ciudadano impugnante, esta exigencia no representa un requisito adicional a lo numerado por el artículo 94 de la ley en materia, sino que implica una medida básica, un documento para acreditar el respaldo ciudadano a la candidatura independiente, con apego al principio de certeza y legalidad que, entre otros, rigen a la materia. En tal circunstancia, contrario a lo que sostiene el accionante, resulta inexacto, en particular caso, que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se haya excedido en su facultad reglamentaria, ya que únicamente desarrolló normas de alcances y naturaleza estrictamente reglamentarias,
que la propia ley le otorgan en el artículo 146, fracción segunda de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Dispone como atribución del Instituto Electoral dictar normas y previsiones encaminadas al cumplimiento de la ley. Ahora bien, al momento de dictarse los lineamientos, la autoridad responsable prácticamente reprodujo con ligeras modificaciones el contenido del artículo 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en el numeral 14 de los lineamientos. Los artículos 83 y 94, primer párrafo, fracción tercera, inciso F, de la ley en materia, establece que para las candidaturas independientes de gobernador, diputaciones, al Congreso del Estado e integrantes de los ayuntamientos, el requerimiento de aportar las cédulas de respaldo que contengan el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta ley. A mayor abundamiento, debe decirse que la potestad reglamentaria que hace valer el Instituto Electoral deja intocados y por ende no contraría ni modifica el contenido de los artículos 94 y 96 de la ley electiva en estudio, sino que únicamente busca hacerlos viables en su aplicación fáctica, pues es visible que dentro de las reglas establecidas en los dispositivos legales, el respaldo ciudadano debe acreditarse, información que solo puede extraerse de la credencial de elector. Y de ahí, pues que no resulte una medida que constituya un nuevo requisito, y mucho menos excesivo o desproporcional, como lo argumenta el accionario, por lo cual este apartado resulta infundado. Por lo que toca el numeral 28, inciso D, que señala que en el caso que no se acompañe la copia de credencial para votar con fotografía, como bien se mencionó con anterioridad, que al ser necesaria que se acompañe, resulta lógico pensar que al no presentarla, la autoridad responsable no computaría la firma, por lo cual este apartado resulta infundado. En lo que respecta al mismo numeral, inciso E, que señala el domicilio que aparece en la credencial para votar con fotografía no corresponda a la entidad, distrito electoral local o municipio para el cual se está postulando la o el aspirante, para este juzgador no le asiste la razón al actor, ya que la autoridad responsable no cae en un exceso, toda vez que el artículo 96 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en la fracción cuarta, señala: en el caso de candidatos a presidentes municipales, síndico, procurador y regidurías, los ciudadanos no tengan domicilio en el municipio para el que se está postulando, lo que a la luz se desprende que dicho lineamiento se reprodujo con ligeras modificaciones del contenido 96 de la ley anteriormente descrita, por lo cual resulta infundado este apartado. Ahora, por lo que hace el numeral 23 de los lineamientos, que señala: las copias de las credenciales del elector para votar deberán presentarse estrictamente en el mismo orden en que aparecen las y los ciudadanos en las células de respaldo. Para este órgano jurisdiccional, este requisito debe ser analizado bajo el test de proporcionalidad a efectos de verificar si el requisito del orden en que deban ir las copias transgrede las garantías de seguridad jurídica del actor o restringe sus derechos a ser votado. Precisado lo anterior, se considera que el requisito previsto en este numeral 23 de los lineamientos no satisface el principio de idoneidad, ya que por sí misma la medida impuesta no constituye una prueba apta para un fin legítimo, como pudiera ser determinar la veracidad de los datos asentados en los formatos de respaldo, el número de ciudadanos que brindaron su apoyo, dado que el orden en que van no acarrea ningún beneficio a las partes y únicamente impone una carga adicional al aspirante candidato independiente. Tampoco satisface el principio de necesidad, porque la medida adoptada por la autoridad responsable no es la más apta del derecho humano de ser votado, ya que la forma en que deben ir las copias no le otorga a la responsable certeza del número de personas que respalden el apoyo, sino meramente es un trámite administrativo que corresponde a las funciones propias del órgano electoral. Ahora bien, si la finalidad
finalidad de solicitar que vayan en orden las copias, las credenciales para votar, es corroborar de manera más fácil que el ciudadano que apoya la candidatura independiente concuerde con la lista entregada por el candidato, no es razonable, ni necesaria, ni justificada, ya que dicho cotejo puede realizarse de manera directa e inmediata por parte de la autoridad. En consecuencia, en lo que respecta al numeral 23 del lineamiento, se declara fundado. En relación con el segundo agravio, expuesto por el ciudadano autor, por virtud del cual aduce que la causa agravio, la circunstancia de que el acto impugnado obligue a los ciudadanos que desean apoyar una candidatura independiente a salir a buscar una fotocopiadora donde ni siquiera hay luz eléctrica como la zona rural y que saque o imprima una copia simple de su credencial de elector para que se anexe a la cédula donde se estampa la firma de apoyo, ya que con ello obstaculiza el derecho humano de acceder a las candidaturas independientes, con lo que contravienen los artículos 1 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a ser votado. Para este juzgador, el agravio en comento es infundado, ya que, contrario a lo que afirma el demandante, lo previsto en el numeral 14 de los lineamientos establece una obligación para el ciudadano solicitar el registro ante la autoridad respectiva de su candidatura independiente, no para los ciudadanos que suscriban la cédula de respaldo. Por lo anteriormente, en el proyecto se propone modificar el acuerdo ISG 18/2015 emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, quedando sin efecto únicamente en lo atinente por el numeral 23 del lineamiento. Es la cuenta. Bien, queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguien desea participar, pronunciándose sobre el mismo, adelante, magistrado ponente. Con su permiso, magistradas y magistrados, los términos de la cuenta, para robustecer un poco la decisión, les comento que nos apoyamos también en un criterio que asumió el Pleno de la Corte en una acción de inconstitucionalidad, en donde precisamente analiza el tema de la legalidad de la solicitud que hacen respecto a la copia de la credencial del elector. Es una realidad que eso fue un tema de un lineamiento del INE. Nosotros hicimos un análisis en relación a lo que establece el reglamento o el lineamiento emitido por el Instituto Electoral frente a la ley de instituciones, precisamente lo previsto en el artículo 94 y 96. El análisis aborda precisamente de si en efecto incurrió el Instituto Electoral en el exceso de la facultad reglamentaria. Fue muy incisivo el actor en cuanto a la invasión de esferas competenciales, en donde no se establece el requisito ni en la ley ni en la Constitución. Sin embargo, nosotros sí advertimos que no existió en la parte de la copia un exceso como tal. En virtud de lo siguiente, nosotros analizamos específicamente en la parte que corresponde al artículo 94, señala que se tiene que apoyar por una cédula para presentarla al instituto, y esa cédula debe de contener una serie de información. Esa información únicamente la puedes recuperar de la credencial del elector. Nosotros abordamos el estudio partiendo de la base de que no existía un requisito nuevo, un requisito adicional, sino solamente únicamente lo que se estaba estableciendo es una medida básica para facilitar la operación o hacer más viable fácticamente lo que dispone la ley. Precisamente en el ánimo de que el instituto, la ley establece la facultad de la verificación de los requisitos, y precisamente no lo advertimos como una carga adicional, por lo que
toca a lo que es el orden, ahí sí nosotros valoramos bajo un test de proporcionalidad, en donde ahí sí advertimos una carga adicional que le corresponde o le compete únicamente al instituto. Es decir, ellos, una vez presentada la información, tendrían que validarla con sus registros, pero los encargados directamente de esa parte obviamente es el órgano electoral. Eso es en relación a lo que toca a los dos puntos orales del proyecto. Queda a su consideración, compañeros magistrados. ¿Alguna intervención? Magistrada Marisola Campos, adelante. Con el permiso de mis compañeras y de mis compañeros magistrados. En relación con el asunto que ahora se resuelve, quiero centrar mi participación en uno de los aspectos que considero fundamentales en todo el juicio. Me refiero a los requisitos de procedibilidad y particularmente me voy a centrar en el tema de la oportunidad con que fue presentada la demanda. Si bien todos sabemos que la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Sinaloa, en su artículo 34, señala como una regla general que los medios de impugnación deberán de presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o de la resolución impugnada o se hubiese notificado de conformidad con las normas aplicables. En el caso que nos ocupa, el acto impugnado fue dictado por el Instituto Electoral el día 18 de noviembre de 2015, en el que se aprobaron los lineamientos aplicables para el registro de candidatas y candidatos independientes a la gobernatura del Estado, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el sistema de mayoría relativa para el proceso electoral local 2015-2016. Respecto del acuerdo en cuestión, la autoridad emisora fijó la cédula en sus estrados el mismo 18 de noviembre de 2015 y 2 días después, el día 20 del mismo mes y año, se publicó el acuerdo en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. En su demanda, el ciudadano interesado en aspirar a una candidatura independiente afirmó, bajo protesta de decir verdad, que se enteró del mencionado acuerdo el 25 de noviembre de 2015. En el proyecto de sentencia que nos propone el magistrado Diego Medina, se argumenta que el ciudadano presentó su demanda en tiempo, ya que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Procesal Electoral del Estado, se establecen 2 hipótesis, a partir de las cuales deberán contarse los 4 días para impugnar los actos en materia electoral. Por una parte, cuando se tenga conocimiento del acto o de la resolución impugnados. Por otra, cuando se hubiese notificado de conformidad con las normas aplicables. En el caso concreto, según aduce el magistrado ponente, se satisface el requisito de temporalidad en virtud de que el ciudadano actor manifestó en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acuerdo el 25 de noviembre de 2015, por lo que el plazo de los 4 días debería contársele a partir del día 26 de noviembre del mismo año, fecha en que precisamente interpuso el medio de impugnación. En lo particular, yo disiento de lo razonado en el considerando relativo a la oportunidad de la demanda, puesto que el citado artículo 34 de nuestra Ley Procesal Electoral no debe leerse en forma aislada, sino que debe de interpretarse sistemáticamente, es decir, en concordancia con el numeral 91, segundo párrafo de la misma ley, en el que se establece que, abro las comillas, no requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de la publicación o fijación los actos o resoluciones que en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo debidamente fundado y motivado del órgano competente
deben hacerse públicas a través del periódico oficial o los diarios de mayor circulación local o en los lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y del Tribunal Electoral. En el caso que nos ocupa, no se ordenó notificación personal alguna, dado que el órgano electoral no estaba obligado ni tenía posibilidad de hacerlo, toda vez que no se está en presencia de un procedimiento en el que se dirimiera una controversia entre partes, ni surgió el acuerdo a instancia de parte, sino que se trató lisa y llanamente del ejercicio de la facultad reglamentaria que la ley confiere al órgano administrativo electoral del Estado. En cuanto a su publicidad, el acuerdo en cuestión es similar a una ley, es decir, para la obligatoriedad de su cumplimiento basta con la publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa por ser este el medio oficial de comunicación de los actos públicos. Como ya expresé, el artículo 91 de la ley procesal aplicable al caso nos presenta dos posibles vías para que los ciudadanos se enteren de la existencia de los actos o resoluciones de las autoridades. El primero, la publicación en el periódico oficial. El segundo, la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del instituto. Es claro que la autoridad señalada como responsable cumplió al extremo el requisito de publicidad de sus actos, al que está obligado al agotar las dos posibilidades que la ley señala, la cual, desde mi punto de vista, se cumple tomando como punto de partida del cómputo el día siguiente al de la fecha del último acto de comunicación, es decir, el de la publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, de tal manera que el cómputo del plazo de 4 días para la presentación de la demanda del juicio que estamos resolviendo debe iniciarse el día 22 de noviembre de 2015 y concluyó el 25 del mismo mes y año. Y si el actor presentó el medio de impugnación el 26 de noviembre de 2015, resulta claro que su promoción es extemporánea y por lo tanto improcedente, por lo cual estimo que estrictamente apegado a derecho es mi convicción que lo que procede es el desechamiento, atendiendo que en nuestro expediente están las constancias de publicación en el periódico oficial y que de acuerdo con la ley genera el conocimiento de un acto administrativo a todos los ciudadanos y también surten efectos para el inicio de los cómputos de los plazos para los mecanismos de defensa que pudieran hacerse valer en contra del mismo. Quiero dejar claro que mi conclusión no parte de una posición en contra de las candidaturas independientes. Es, en estricto sentido, a una posición jurídica. Además, no es este el único momento en el que el promovente del juicio o cualquier otro ciudadano que manifieste su interés de postularse como candidato independiente puede impugnar los lineamientos establecidos, pues tienen aún la posibilidad de impugnar el acto de aplicación en el momento en que su intención de participar se materialice y les sea exigible la realización del acto respecto del cual se inconformó el promovente. Es mi participación. Adelante, magistrado ponente. Me queda claro la posición de la magistrada. Yo sí quiero explicarles cuáles fueron los puntos que analizamos para darle trámite a un expediente en donde un candidato o un aspirante candidato independiente realiza o se siente afectado de un derecho político electoral en relación a un lineamiento emitido por el Instituto Electoral. Primero quiero partir de la base de que la regulación constitucional y legal de las candidaturas independientes, es decir, toda la legislación electoral que tenemos en nuestro país, está diseñada o enfocada precisamente para el sistema de partidos políticos.
si volteamos a ver nuestra legislación, podríamos ver válidamente que los candidatos de partido cuentan con representantes en los institutos electorales, cuentan con los recursos públicos, con estructura para poder ver con eficacia ese tipo de notificaciones. El estado de desigualdad que genera el sistema de partidos o candidatos de partidos frente a las candidaturas independientes es lo que nos coloca a nosotros en esta posición. Para nosotros, una manifestación bajo protesta es decir verdad, no tenemos una prueba en contrario que señale que tuvo conocimiento el actor o el ciudadano respecto a esta publicación, y haciendo una serie de ponderaciones podríamos válidamente o estamos determinando que esta situación pues no ha sido fácil en cuanto al razonamiento. Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que nos apoyamos también en algunos precedentes de la Sala Superior, en donde los mismos casos en igualdad de circunstancias se le da acceso a la jurisdicción. Precisamente ese acceso a la jurisdicción en donde un candidato o un posible candidato independiente, en este caso un ciudadano, pues manifiesta una aspiración. Para nosotros el hecho de que exista una manifestación bajo protesta es decir verdad y no tener una prueba en contrario donde se señale precisamente que tenga conocimiento de esa actuación es suficiente para darle trámite a lo que es el juicio ciudadano. En ese sentido, reitero, el artículo 2 de la Ley de Sistemas de Impugnación en materia electoral nos señala precisamente que para la resolución de los medios de impugnación, juicios y procedimientos previstos en la ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia en sus derechos. Nosotros valoramos el acceso a la jurisdicción, valoramos el aspecto de la manifestación expresa que hace el actor, valoramos que existe un estado de cosas distinto entre el sistema de partidos políticos y el sistema de candidatos independientes. Las normas que existen en la legislación electoral están diseñadas precisamente para este sistema de partidos. En el tema de candidaturas independientes estamos en construcción. Y precisamente esa es la parte que motivó, ante la duda, precisamente darle entrada a un juicio ciudadano. Esa es la postura de la ponencia, lo pongo a consideración. Gracias por su intervención. Magistrado Torres, adelante. Muchas gracias, magistrado presidente. Compañeros magistrados, son algunos argumentos para justificar mi voto al proyecto de resolución que se propone en este juicio de protección a los derechos políticos del ciudadano. En primer término, me referiré al tema de la admisión. Considero que el artículo 17 de la Constitución General garantiza el derecho a todas las personas respecto al acceso a la justicia y en consecuencia obliga a quienes laboramos en los tribunales a hacer posible tal derecho, es decir, administrar justicia a todo aquel ciudadano que acuda ante nosotros. Por otra parte, el artículo 34 de nuestra ley de sistema de medios de impugnación establece de manera literal que el término para interponer los medios de impugnación es de 4 días, los cuales deben contarse a partir de que se tenga conocimiento del acto impugnado, o bien a partir de la notificación. En el caso que nos ocupa, el
El actor manifiesta bajo protesta de seguridad que tuvo conocimiento del acto que realizó el día 25 de noviembre de 2015, sin que obre constancia en el expediente del contrario, por lo que al presentar el recurso que nos ocupa el 26 de noviembre del mismo año, lo hizo, según mi consideración, entiendo la norma muy laxa, sin embargo es un asunto discutido y aprobado por el legislativo y este tribunal está obligado a respetar. Además, existe un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma lo anterior, como por ejemplo la jurisprudencia de rubro, conocimiento del acto impugnado, se considera a partir de la presentación de la demanda, salvo prueba plena en contrario, la cual es obligatoria para este tribunal y que adminícula con las constancias de la presente causa no dejan margen alguno para no admitir y resolver el fondo de la causa que nos ocupa. Finalmente, es oportuno comentar que el mismo artículo primero de la Constitución General nos dice que tratándose de derechos humanos, las normas jurídicas deben interpretarse como lo que en ellas se establece, incluso conforme a lo establecido en normas internacionales, para efecto de favorecer la protección más amplia del derecho en litigio. En el caso que nos ocupa, el artículo 34 de la Ley de Medios Local, que en la parte que interesa dice: los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. Como se puede ver, la sola redacción literal favorece la admisión del asunto que nos ocupa. Es decir, no es necesario hacer una interpretación compleja ni acudir a otro ordenamiento jurídico nacional o internacional, sino solo atender a la redacción de la norma local para efecto de la admisión del asunto que nos ocupa, ya que de hacer lo contrario implicaría ir contra la norma local, la Constitución misma, así como los distintos tratados internacionales. Sirve de apoyo a lo antes señalado la jurisprudencia de rubro, derechos fundamentales de carácter político electoral, su interpretación y correlativa aplicación no es restrictiva. Por lo que respecta al fondo del asunto que nos ocupa, considero lo siguiente. En cuanto al primero de los agravios, no considero que la responsable haga uso excesivo de su facultad reglamentaria como la arguye el recurrente. Lo anterior porque no es un nuevo requisito legal, la sola exigencia de que los aspirantes a una candidatura independiente agreguen a la cédula de respaldo copia de la credencial para votar con fotografía de cada uno de los ciudadanos que les otorguen dicho respaldo. Ya que dicho documento solo servirá como un instrumento más para efecto de demostrarle de manera fehaciente a la autoridad administrativa electoral la autenticidad y legalidad de los respaldos ciudadanos conseguidos por el aspirante a la candidatura independiente. Además de que, como es bien sabido, dicha autoridad tiene la facultad de crear, a partir de la ley o la Constitución, los reglamentos o lineamientos necesarios para realizar de mejor manera su función. Lo que no significa que dichos ordenamientos tengan que ser una copia fiel de la ley o la Constitución. Por otra parte, en relación al segundo de los agravios, igual lo considero infundado, dado que se equivoca de entrar recurrente, ya que la carga de la copia multicitada no es para quien pretende dar su respaldo, sino que es para el aspirante que procura dicho respaldo. Además, la búsqueda de dicho respaldo implica la realización de diferentes acciones que llevan consigo distintas dificultades materiales o de otro tipo, y no por ello debemos considerar así. Es por ello, por los anteriores motivos, compañeros magistrados, que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto que la ponencia pone a consideración de este pleno, y
como ya lo dije, en su oportunidad, votaré a favor. Es cuanto. Muy bien, magistrado Torres. Tienes el uso de la voz, magistrada Verónica. Adelante. Gracias, con permiso de la presidencia. De manera breve, para señalar, magistrada presidenta, que votaré en contra del proyecto. Y en términos análogos o similares que la magistrada Maisola Campos, me permito exponer las siguientes consideraciones. Como ya se señaló, en el caso concreto, en el caso estudio, en este juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cobra aplicación, entre otros diversos artículos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. El artículo 34 que señala que el cómputo para la presentación de este juicio son 4 días contados a partir del día siguiente de que se tenga conocimiento del acto impugnado. El diverso 35 que establece que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, como sucede en el caso que actualmente está en desarrollo el proceso electoral 2015 y 2016 aquí en Mérida. Esto correlacionado con el diverso artículo, con el párrafo segundo del diverso artículo 91, que señala que en los asuntos que no requieran de notificación personal, estos se publicarán en los estrados como en el periódico oficial de la entidad, cuando así lo disponga la ley, señala el segundo párrafo de este artículo, o cuando así lo acuerde el órgano administrativo electoral bajo una resolución debidamente fundamentada y motivada. Estos artículos en relación con el diverso artículo 42, fracción tercera, que establece la posibilidad para este pleno del desechamiento del plano de los medios de impugnación cuando los mismos se promuevan fuera de los plazos establecidos en la ley. En el caso concreto, tenemos obra en el expediente, constancia de que el acuerdo impugnado, el acuerdo que fija las reglas para candidaturas independientes para este proceso electoral, fue notificado en estrados el propio día de su aprobación, el día 18, y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el día 20 de noviembre de 2015. Tomando en consideración y tomando en cuenta la publicación del periódico oficial, la publicación del día 20, tomando en consideración que es la interpretación de este párrafo segundo del artículo 91 que mayor favorecería al promovente, y sobre todo tomando en consideración la naturaleza del acuerdo impugnado, que estamos en presencia de reglas generales para todos los aspirantes, para todos los participantes en el proceso electoral o aspirantes a una candidatura independiente. En ese sentido, tenemos aquí en el expediente constancia de esta publicación. Entonces, si tomamos en cuenta que en los términos del artículo 91, que las notificaciones, las publicaciones hechas en periódicos surtirán sus efectos a partir del día siguiente, para efectos del cómputo tenemos que se publicó el día 20, surtió sus efectos el día siguiente, 21 de noviembre de 2015, entonces computando en relación con el artículo 34, el plazo para la presentación del recurso oscilaría entre el 22 y el 25, feneciendo el 25 de noviembre de 2015. Y siendo que la demanda se presentó el día 26 de noviembre, aquí deviene extemporánea la presentación de la misma. Deviniendo también en este caso que el promovente incumplió con el requisito procesal de oportunidad de presentación de la demanda en los términos que dispone la ley que lo regula. En ese sentido,
se considera que la presentación de la demanda es extemporánea. Quiero precisar que a juicio de su servidora es estrictamente apegado a derecho este planteamiento, dado que el periódico oficial del Estado de Sinaloa es el órgano informativo permanente de interés público en el Estado. Es el órgano que tiene como efectos la publicidad y la vigencia legal de las leyes, reglamentos, decretos, cualquier disposición, cualquier otra disposición de naturaleza general que se haga del conocimiento general en el Estado. Y al tener esa naturaleza, al tener estos efectos de publicidad y de vigencia legal, consecuentemente tiene efectos también la publicidad de lo que ahí, de lo que en él se publica para el inicio del cómputo de los plazos de los medios de impugnación que sobre esas normas se vayan a presentar. En ese contexto, yo quiero hacer precisión que este Tribunal Electoral es un órgano de legalidad. Es un órgano de legalidad que se rige por las formalidades del procedimiento. Y si tenemos en el expediente una publicación, como he dicho, en el periódico oficial, más aún cuando el propio párrafo segundo del artículo 91 señala que aún cuando no exista la posibilidad de la notificación personal, cuando no esté debidamente determinado el sujeto a notificar, establece la posibilidad de la publicidad por estrados y por el periódico oficial. Creo además, compañeros magistrados, que de dar por aceptado o aceptar la circunstancia de dar por aceptado que el actor tuvo conocimiento del acto en la fecha que señala, en la fecha que señala en su demanda que se hizo sabedor, generaría un mal precedente para los asuntos que se debieran que se tramiten en lo sucesivo ante este órgano. Porque bastaría que en una demanda se haga esa constancia de hacerse sabedor para tenerla por admitida. Dejaríamos también por fuera los efectos los efectos de la publicidad o en el periódico oficial de las leyes y de los reglamentos o lineamientos que son disposiciones de naturaleza general. Quiero también externar que a juicio de su servidora esta posibilidad y roga a los principios que rigen en materia electoral y roga al principio de definitividad en las distintas etapas de los procesos electorales y roga al principio de certeza y roga al principio de seguridad jurídica de los participantes en el proceso electoral. Más aún en el caso, en el caso concreto, no se tiene constancia que en el expediente que el promovente esté participando en el proceso electoral. En la demanda se señala que está considerando participar de candidato independiente a gobernador. Entonces tenemos que a la fecha no se le está menoscabando ningún derecho al actor. Estamos en presencia de alguien que de manera abstracta viene a controvertir reglas que hasta este momento no tenemos constancia que le estén aplicando. Luego entonces, si en el momento que la parte actora
decida participar en este proceso, tendrá las oportunidades de controvertir las reglas conforme vayan dándose las etapas. Entonces, en el caso concreto tenemos una parte actora que viene a controvertir reglas en las que no existe constancia en el expediente que en estos momentos se le estén aplicando. Es en ese sentido, no omito señalar que existen en los órganos del Poder Judicial Federal en la materia, existen también dos antecedentes que para efecto de valorar la oportunidad de juicios de esta naturaleza se ponderó los efectos de la publicación en los periódicos oficiales de dichas entidades sobre disposiciones generales como la que se impugna en este asunto. Es cuanto, magistrada presidenta. Bien, dadas las intervenciones, ¿se desea hacer uso de la voz, magistrado ponente? Sí, claro. Muy bien, adelante. Considero que debemos valorar la reforma constitucional artículo 1 de 2011. Creo que el paradigma cambia a raíz de ese tipo de interpretación. Estamos fundando el acceso a la jurisdicción precisamente evitando interpretaciones rígidas que hagan nugatorio el derecho del acceso a la jurisdicción. Si nos vamos a la regla general donde los periódicos oficiales son eficaces, pues yo les diría, en el sistema de partidos es muy distinto. Los partidos políticos tienen representaciones en los institutos electorales. Los candidatos independientes no tienen estructura, no tienen financiamiento hasta que asumen precisamente su calidad. Ahorita están en una etapa de procedimiento que ya se efectuaron los plazos para registrarse. Hemos visto públicamente que ya iniciaron algunos de los posibles aspirantes a candidatos. Comentaba la magistrada Verónica hace un momento algo en el tema de legitimación. Creo que estábamos abordando el tema de oportunidad de la demanda, y en el tema de legitimación el lineamiento también establece la calidad del ciudadano interesado. Para nosotros, con el simple hecho de ser ciudadano y una manifestación expresa, es legítimamente posible acceder a la jurisdicción. Si partimos de interpretaciones rígidas, considero yo que cada caso en particular tiene sus detalles. Sin embargo, aquí, sobre las características del asunto, nosotros advertimos que hay una manifestación expresa bajo protesta de decir verdad, en donde él se hace conocedor del periódico oficial en una fecha determinada. No tenemos una prueba en contrario que diga o que establezca en el expediente que él tuvo conocimiento de esa actuación. Tenemos frente o a la vista que toda la regulación del Estado mexicano, incluso la configuración legislativa de los estados, ha sido también imperfecta en cuanto a la regulación de candidaturas independientes. Si nosotros negamos el acceso a la justicia, considero que estamos cometiendo un error. Considero que no debemos ser restrictivos en los derechos. Tenemos que entrarle a estudiar los asuntos. Si nos vamos a esa interpretación rígida, pues sí, estaríamos en esa parte en donde incluso en la propia ponencia de la magistrada Verónica tiene un asunto con similares particularidades, pero estamos hablando de partidos políticos, no de candidatos independientes. Esa es la brecha, esa es la gran diferencia que existe entre un expediente, y es una frontera muy amplia precisamente porque estamos en construcción de un diseño novedoso que se llama un sistema de candidaturas independientes. Eso es lo que nosotros valoramos en el expediente, el acceso a la jurisdicción bajo la protección más amplia
que se le puede otorgar bajo el principio pro personal, artículo 1 constitucional, apoyado con precedentes de la Sala Superior, salas regionales, en donde en similares características de asuntos se le ha dado entrada también al análisis puntual de este tipo de impugnaciones. Bajo ese argumento nosotros estamos poniendo a la mesa el proyecto que se somete a consideración. Gracias. Muy bien, pues de no haber más intervenciones, pues, ¿algo más sobre el mismo tema? Sí, pero muy bien. Adelante, magistrada. Sí, en alcance a lo que anteriormente argumenté, hace la precisión y énfasis que votaré en contra por considerar, en términos de lo ya expuesto, que se actualiza la causal de desechamiento de plano de la demanda por ser esta extemporánea, en términos del artículo 42, fracción tercera. Bajo las consideraciones que ya expuse y bajo el apego al artículo 5 de la ley que nos rige, que señala que este tribunal, al resolver los actos y resoluciones, este tribunal, al resolver las impugnaciones que se le presenten sobre los actos y resoluciones en materia electoral, garantizará la legalidad de las actuaciones y dar definitividad a las distintas etapas del proceso electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Muy bien, de no haber más intervenciones, lo tenemos por suficientemente agotado, discutido. Procedemos a votar el proyecto presentado, por el que le pido a la Secretaría General que tome el sentido de la votación. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Montivero. En contra del proyecto, en los términos argumentados. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor de mi propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Magistrada Maisola Campos Montoya. En contra del proyecto, por lo que expuse en mi intervención, por haberse presentado en forma extemporánea y lo que procede es el desechamiento de la demanda. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. En contra, haciendo mío los pronunciamientos tanto de la magistrada Maisola Campos como de la magistrada Verónica García en los términos de la oportunidad de la demanda. Se hace constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano según expediente TESIN-04/2015 JDP no fue aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente TESIN 04/2015 JDP, al no haber alcanzado la mayoría de votos requeridos, el presente asunto se encuadra en el supuesto que establece el artículo 78, fracción tercera, que a la letra dice: si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría del Pleno del Tribunal Electoral, a propuesta de la Presidencia se designará a otro magistrado electoral para que dentro de un plazo de 24 horas contados a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones, razonamientos jurídicos correspondientes. Es así como le pregunto a la magistrada Verónica García si tiene algún inconveniente en ser usted la que engrose el proyecto de la sentencia. Ninguno, magistrada presidenta, con mucho gusto. Bien, pues entonces engrósese la sentencia en los términos en los que la mayoría de este pleno se ha pronunciado. Considero que está cerrado ya, magistrado, los términos, los tiempos, ya no da. Muy bien, pues habiéndose agotado los puntos, perdón, ¿es con respecto al engrose? Sí, es respecto al engrose. Pero no es discusión ya sobre el tema. Muy bien. Nada más anuncio mi voto particular respecto perfecto. al pronunciamiento aquí del Pleno. Acompañaría mi voto particular del nuevo proyecto. Muy bien, entonces se tiene por voto particular su proyecto no aprobado. Muy bien. Entonces, habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión, siendo las 5:27
Horas del día 12 de enero 23, 5:23, horas del día 12 de enero del 2016.